tenido. Lo primero, la intención, según el primer analista que tuvimos, experto en temas de guerra, es lo que está haciendo Estados Unidos con esos buques de guerra en el Mar Caribe. No es tanto una invasión o con miras a una invasión a Venezuela, sino cortar el comercio de la droga que va hacia Estados Unidos, y así se debilitan, por cierto, los grupos narcotraficantes. Al debilitarse eso, pues obviamente Nicolás Maduro tendría que estar en una posición más de negociación. Es lo que nos dice este invitado. Y lo otro que me parece a resaltar es que el narcotráfico pues nos ha invadido en el mundo, Gonzalo. Antes solamente éramos unos los productores y otros los consumidores. Ahora se produce en diferentes partes del mundo, en diferentes etapas, porque el narcotráfico, como le decía yo al señor Montes, pues se diversifica, se camufla, se transforma. Los grandes productores. Claro, pero es que antes colombianos. Perú, Bolivia tenía coca, pero ahorita tenemos, Paraguay narcotráfico, en Argentina narcotráfico, es decir, se ha diversificado, sí, y se ha ido pues a muchos países de nuestro continente. Había una expansión de los cárteles y de su presencia en América Latina. Eso es una realidad. En Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, pero aquí lo importante es destacar lo siguiente, Jennifer, y yo creo que nuestros invitados han sido muy claros. Ambos descartan, digamos, no de manera tácita, pero sí no lo ponen como el principal objetivo una posible invasión a Venezuela, número uno. Número dos, ambos coinciden de que esto es darle un golpe duro al narcotráfico que surge de Venezuela, porque sí, surge el narcotráfico en Venezuela, posiblemente tal vez inicie el recorrido en Colombia, pero digamos que es un puente Venezuela para la salida de cocaína, por ejemplo, a Europa o a los Estados Unidos. Ahora bien, también la duda de ambos invitados es ¿qué va a hacer Donald Trump? La duda es ¿cuál va a ser la posición de Donald Trump con estos buques? La millonada que se está gastando es realmente para dar un golpe certero, porque sí le puedo decir, y lo repito nuevamente, la idea de una invasión no es la principal que se tienen, al menos de algunos analistas responsables. Es que, Gonzalo, yo vuelvo a lo que discutimos con usted en privado y en público bastantes veces en julio del 2024, que fueron las elecciones. La gente estaría esperando, yo también, que a esta gente la saquen del poder a las patadas, con una revuelta del ejército, una revuelta civil, pero a lo mejor el camino es en lo que en su momento yo le planteé a usted. Hemos visto desde esas elecciones fraudulentas que todo el mundo ya sabe que se la robaron, pequeñas victorias de una pelea que muchos en su momento dijeron que era una maratón de largo plazo, que no era que un día a otro los iban a sacar, y yo siento que desde ese momento hasta hoy el chavismo ya no es el mismo, no es con el mismo poder, las fricciones no son las mismas, y yo sí veo señales de debilitamiento. Yo nunca había visto a Maduro tan asustado con declaraciones diciendo, bueno, a mi patria la veré en algún momento feliz y próspera, y a lo mejor lo que Trump tiene en la cabeza, que es un señor que yo siento que muchas veces se lo subestima por las payasadas que dice, que las dice, por las cosas raras que dice. Déjeme terminar, que las dice, pero Trump no es un tipo tonto, entonces no hay que subestimar que acá de pronto puede haber cosas inteligentes, bien hechas. Es que me tiene que mencionar. De a poco a poco, sí. Es que lo quiero interrumpir, porque usted, lo voy a interrumpir porque usted está diciendo algo y quiero que me lo señale uno a uno. Usted dice, desde que se robaron las elecciones el año pasado a la fecha, en Venezuela ha habido algunas pequeñas victorias. Dígame qué victorias ha tenido Venezuela o qué derrotas ha tenido el régimen en un año. Porque Chevron sigue exportando petróleo, porque los migrantes se están retornando a Venezuela. Dígame cuáles han sido las victorias. No, yo se las digo, que yo sé y entiendo que usted le pueda saber a poco, pero para mí, en el contexto de los 28 años de chavismo, no son pocas cosas. Que todo el mundo, sin excepción, bueno, salvo los chavistas de turno de siempre, hayan declarado a este gobierno como ilegítimo con unas elecciones que se compraron, que nadie reconoció. Nadie las reconoció. Se está logrando que países del mundo reconozcan el cartel de los soles y que Maduro es el capo mayor con una organización terrorista. Se ha reconocido a María Corina Machado como la líder única de la oposición. La oposición siempre estuvo dividida y fraccionada. Hoy nadie tiene duda que la líder de la oposición se llama María Corina Machado. No me quiero hacer largo, pero creo que de julio del 24 a hoy ha habido pequeñas victorias. La última victoria, que Trump está en las narices de Venezuela con una flota gigante apretando al régimen. No va a invadir, pero apretando. Le voy a decir lo siguiente. Eso que usted está diciendo, María Corina Machado sí es la principal lideresa de la oposición, se encuentra en la clandestinidad.
Por otro lado, hay que decir que usted dice, muchos países en el mundo no reconocen a Nicolás Maduro. Evidentemente es así, pero Nicolás Maduro o su canciller o quien sea se va a sentar o se va a parar en la Asamblea General de Naciones Unidas en semanas a hablar y dar un discurso como oficiales de Venezuela, porque se reconoce que es un gobierno legítimo, al menos para las Naciones Unidas. Lo que quiero trasladarle es que no se tiene que generar una expectativa, porque eso es lo que ha dañado a la oposición venezolana, generar expectativas de metas que no se terminan de cumplir. Señalar cambios. Mire lo que pasa aquí después de escuchar a los dos invitados, al señor Ellis y al profesor Montes de Oca. Yo no sé en qué mundo vive el presidente Petro cuando pretende desconocer la existencia del Cartel de los Soles. Tanto el doctor Ellis como el profesor Montes de Oca coinciden en que efectivamente el Cartel de los Soles existe. Y no solamente existe, sino que mueve una cantidad enorme de dinero, 8.200 millones de dólares. Esa cifra no se la inventa uno. Esa cifra existe y hace parte del gran negocio del narcotráfico en el que está involucrado y es protagonista principal el régimen chavista encabezado por Maduro y Diosdado Cabello. De tal manera que cuando todo el mundo está diciendo, y hablo de todo el mundo, literalmente todo el mundo, está diciendo que existe un cartel de los soles y que el señor Maduro y el Diosdado Cabello y todos ellos hacen parte de ese cartel, ¿por qué el presidente Petro obstinadamente, tercamente, dice que el cartel de los soles no existe y que eso es una invención del fascismo de la derecha? Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el interés del presidente Petro en negar lo evidente, en negar lo que todo el mundo reconoce? 8.200 millones de dólares anualmente recibe y mueve el gobierno de Venezuela, el régimen chavista, la dictadura de Maduro. Sí. Entonces, esta pregunta en particular, a mí sí me deja muy preocupado. Bueno, decía el señor Montes de Oca que es el cartel gubernamental, cartel de narcotráfico gubernamental. Me parece una frase pues muy fuerte, muy diciente de lo que dice este analista. Pero tenemos para cerrar este tema un pronunciamiento que acaba de dar Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela. ¿Qué dijo, Lucas? Sí, señora Jennifer, habla hasta ahora desde Caracas. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, quien dice que Estados Unidos está intentando fabricar una mentira e imponer un relato criminal contra Venezuela, que están buscando un quiebre interno que no han sido capaces de dar en más de 25 años, y anuncia también, Jennifer, que este viernes y sábado habrá una nueva jornada de alistamiento en más de 1.000 puntos del país. Combatiendo todos los crímenes, bandas terroristas, bandas criminales, grupos armados que pretenden pasarse a la frontera, a través de la frontera colombo-venezolana, territorio venezolano, no tienen la anuencia de nosotros como gobierno, esos grupos, porque siempre tratan de poner a Venezuela en el medio de todo. Tratan de colocarla en el medio del narcotráfico cuando los informes de la misma DEA, los informes oficiales de la misma Organización de Naciones Unidas, dicen claramente que Venezuela es extremadamente marginal en este tema de tráfico, de consumo, de procesamiento y de cultivo de droga. No existe eso en Venezuela. Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, diciendo que todo esto es una ficción, que simplemente es una excusa de los Estados Unidos para generar un quiebre interno dentro del régimen de Nicolás Maduro. Ahí están las dos posiciones entonces. Con esto hacemos una pausa. Ya venimos con más. Tiene un